Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos hablando de que creo en el Espíritu Santo, pero más que creer, es creerle, confiar y esperar en el Espíritu Santo. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paloma, al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé, vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua del bautismo, el Espíritu Santo, en forma de paloma, baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón de todos los bautizados. En algunos templos, la Santa Reserva Eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, suspendido por encima del altar en símbolo de paloma para sugerir al Espíritu Santo. Es tradición en la iconografía cristiana. El Espíritu y la palabra de Dios en el testimonio de las promesas. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, Gálatas capítulo 4 versículo 4, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu que habló por los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. Por profetas, la fe de la Iglesia enciende aquí a todos los que el Espíritu Santo ha inspirado en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley, los 5 primeros libros o Pentateuco, los profetas que nosotros llamamos los libros históricos o proféticos, y los escritos, sobre todo sapienciales, en particular los salmos. En la creación, la palabra de Dios y su soplo está en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios consubstancial al Padre y al Hijo. A él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios, guarda la creación en el Padre por el Hijo. En cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, y el abrazo sobre la carne, modelada su propia forma, de modo que incluso lo que fue visible llevase la forma divina, el espíritu de la promesa. Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23. Privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da vida. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia como
fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos, comprometiéndose con juramento. Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 73. Dios se obliga ya al don de su Hijo amado y al don del Espíritu Santo de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión. Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. En las teofanías en la ley. Las teofanías, manifestaciones de Dios, iluminan el camino de la promesa desde los patriarcas a Moisés y desde José hasta las divisiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el Verbo de Dios se dejaba ver y oír, a la vez revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. Esta pedagogía de Dios aparece espléndidamente en el don de la ley. La letra de la ley fue dada como un pedagogo para conducir al pueblo hacia Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 24. Pero su impotencia para salvar al hombre, privado de la semejanza divina, y el conocimiento reciente que ella da del pecado, suscitan el deseo del Espíritu Santo. Los gemidos de los salmos lo atestiguan. En el reino y en el exilio, la ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir de Abraham. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Pues bien, el reino, objeto de la promesa hecha a David, será obra del Espíritu Santo, pertenecerá a los pobres según el Espíritu. El olvido de la ley, infidelidad a la alianza, llevan a la muerte. El exilio, aparente fracaso de las promesas, es en realidad fidelidad misteriosa del Dios vivo y Salvador, y comienzo de una restauración prometida. Pero según el Espíritu, era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios, y el resto de los pobres vuelven del exilio. Es una de las figuras más transparentes de la Iglesia. La espera del Mesías y de su Espíritu. He aquí que yo lo renuevo. Isaías capítulo 43 versículo 19. Dos líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio del Espíritu nuevo, y las dos convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres, que guardan la esperanza, la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículo 25 al 38. Ya se ha dicho cómo Jesús cumple las profecías que a él se refieren. A continuación se describen aquellas en que aparece sobre todo la realización del Mesías y de su Espíritu. Los rasgos del resto del Mesías esperado comienzan a
aparecer en el libro del Emanuel, en particular en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Saldrá un vástago del tronco de José, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los cánticos del siervo. Estos cánticos muestran el sentido de la pasión de Jesús e indican, así como enviará el Espíritu Santo para vivificar a la humanidad, no desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavo, tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Por eso Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva haciendo suyo este pasaje de Isaías, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.